¿Alguna vez te has detenido a observar lo que ocurre dentro de tu mente? No a pensar sobre lo que piensas, sino a mirar el movimiento mismo del pensamiento. Esa corriente que nunca se detiene, que va de un recuerdo a una preocupación, de una idea a una suposición. Como una radio encendida que nunca calla, incluso cuando no hay nadie escuchando. Vivimos en un mundo donde pensar es considerado el máximo logro de la mente humana. Desde pequeño se nos enseña a resolver, analizar, planear, calcular. Y, de alguna manera, comenzamos a creer que somos esa voz que piensa. Pero dime, ¿quién eres tú cuando la voz en tu cabeza calla? Si cierras los ojos por un instante, tal vez puedas notarlo. Debajo de todo ese ruido mental hay algo que no se mueve. Algo silencioso, inmenso, vivo. Eso que percibe los pensamientos, no es un pensamiento. El peligro de identificarnos con la mente no está en pensar, sino en olvidar que tú no eres tus pensamientos. Cuando olvidas esto, te conviertes en un prisionero de tu propia mente. Cada pensamiento se vuelve una orden. Cada emoción que surge, una verdad absoluta. Cada preocupación, un enemigo invisible que te quita el sueño. Tal vez conoces esa sensación. Estás en el trabajo, mirando la pantalla, pero tu mente está en otro lugar. Piensa en lo que deberías haber dicho, en lo que alguien podría estar pensando de ti, en el dinero, en el futuro, en la salud. Y aunque tu cuerpo está quieto, tu mente corre sin descanso. Es agotador, ¿no? Y lo más irónico es que creemos que ese pensamiento constante nos mantiene a salvo. Pero en realidad, es lo que nos separa de la vida. Observa cualquier momento de tu día. Cuando estás preocupado, tu mente está en el futuro. Cuando estás resentido, tu mente está en el pasado. Y entre esos dos movimientos, pasado y futuro, se pierde el presente. El único momento en el que la vida realmente sucede. La identificación con los pensamientos te mantiene atrapado en una historia. La historia de yo y mis problemas. La historia de yo y lo que me falta. De yo y lo que otros me hicieron. De yo y lo que temo perder. Y mientras esa historia sigue girando, olvidas que hay vida fuera de ella. Mira a tu alrededor ahora mismo. Siente tu respiración. El aire entra y sale. El mundo no te exige nada en este instante. Solo la mente lo hace. Solo esa voz que dice debería, tendría, y si no. Cada pensamiento que pasa puede parecer urgente, importante, real. Pero cuando lo observas desde la quietud, ves su verdadera naturaleza. Una nube que pasa por el cielo de la hora. Y tú eres el cielo, no la nube. Tal vez te preguntes, ¿cómo puedo desidentificarme de mis pensamientos si aparecen todo el tiempo? No necesitas detenerlos. Solo necesitas verlos. La simple observación trae una distancia natural. Cuando ves al pensamiento, ya no estás completamente dentro de él. Aparece un espacio. Y en ese espacio, comienza la libertad. Es como cuando miras una película y de pronto recuerdas, esto es una película. Dejas de sufrir con el personaje, aunque sigas observando la historia. Asimismo, puedes mirar tu mente sin convertirte en ella. El pensamiento dice, estoy cansado, estoy solo, nadie me comprende. Pero tú puedes mirar eso y notar, hay un pensamiento que dice eso. En ese instante, has dado un paso fuera del sueño. Has regresado al presente. La desidentificación con los pensamientos no es una lucha. Es un despertar suave. Es ver con claridad que tú no eres esa voz. Eres la conciencia que la escucha. ¿Puedes sentir la diferencia? Cuando crees en todo lo que tu mente dice, la vida se vuelve pesada. Pero cuando miras desde el silencio, incluso los pensamientos más duros pierden poder. No porque los hayas vencido, sino porque ya no los alimentas con tu atención. El pensamiento no puede sobrevivir sin tu identificación. Del mismo modo que una llama no puede mantenerse encendida sin oxígeno. Tu atención es el oxígeno del pensamiento. Y cuando aprendes a retirarla suavemente, lo que queda es quietud. Quizás ahora mismo tu mente diga, esto es difícil. Observa eso también. Ese pensamiento es otro movimiento más. Nada que eliminar, solo algo que ver pasar. La práctica no es hacer, sino ver.
ver con claridad cada forma que adopta la mente, y recordar una y otra vez: yo soy el espacio donde esto ocurre. Mira cómo la mente siempre busca una identidad: soy exitoso, soy fracasado, soy espiritual, soy impaciente. Pero todo eso son etiquetas, formas temporales. Como las olas del mar. Tú eres el mar mismo. Las olas vienen y van, pero el mar no se perturba. Y sin embargo, la mayoría vive como si fuera una ola que teme desaparecer. ¿Y qué ocurre cuando crees que eres esa ola? Vives con miedo. Miedo a fracasar, miedo a no ser suficiente, miedo a morir. Pero cuando recuerdas que eres el mar, el miedo se disuelve. No necesitas cambiar tus pensamientos. Solo reconocer que ellos no pueden definirte. Esa es la esencia de la libertad interior. El pensamiento puede decir: debo controlar todo. Y tú puedes sonreír suavemente y observarlo. Ya no hay necesidad de resistirlo. Ya no hay necesidad de creerlo. Esa es la sabiduría del desapego mental. No luchar contra la mente, sino verla por lo que es. Una herramienta. Una herramienta maravillosa, sí. Pero una herramienta al fin. La mente sirve para resolver problemas prácticos, para planear, para crear. Pero cuando se convierte en la dueña de tu vida, la paz desaparece. Entonces vives en la cabeza, no en la realidad. Muchos seres humanos no viven realmente sus vidas, solo piensan sobre ellas. Hablan del amor, pero no lo sienten. Hablan del presente, pero no lo habitan. Hablan de la paz, pero buscan alcanzarla con el pensamiento, cuando la paz solo florece cuando el pensamiento se aquieta. Tómate un momento. No para entender esto, sino para experimentarlo. Cierra los ojos si lo deseas. Siente tu respiración. Y escucha el silencio entre mis palabras. Ese silencio, eres tú. Tu mente puede comentar: esto es aburrido. Observa eso. Mira cómo la mente no tolera el vacío, porque no puede existir en él. El pensamiento necesita movimiento para sobrevivir. Pero tú no. Tú puedes permanecer en quietud, sin necesidad de pensar nada. Y, sin embargo, estar completamente vivo. Cuando descubres esto, algo dentro de ti cambia para siempre. Ya no te tomas tan en serio tus historias. Ya no necesitas tener razón todo el tiempo. Ya no persigues aprobación ni temes el rechazo. Porque has encontrado algo más profundo que todo eso. Has encontrado el espacio interior. Esa presencia silenciosa es la verdadera inteligencia. La mente piensa que sabe, pero la conciencia simplemente ve. Y en esa visión, todo se ordena naturalmente. El pensamiento busca controlar, pero la conciencia confía. El pensamiento teme perder, pero la conciencia sabe que nada real puede perderse. El pensamiento corre, pero la conciencia permanece. Cada vez que recuerdas esto, algo se relaja dentro de ti. Tu respiración se hace más lenta. Tu rostro se suaviza. Y el ruido mental comienza a disolverse, como una neblina al amanecer. Este es solo el comienzo del despertar. El comienzo de ver la mente sin convertirte en ella. De vivir desde el ser, no desde el pensamiento. Y a medida que este reconocimiento se profundiza, la vida se vuelve extraordinariamente simple. No porque cambie lo que ocurre, sino porque ya no te pierdes en lo que ocurre. Cuando observas con atención, te das cuenta de que la mente tiene un patrón. Siempre busca algo. Busca resolver, entender, anticipar. Y, en esa búsqueda constante, se pierde lo más simple, este momento. Imagina que estás en casa, preparando un café por la mañana. Tu cuerpo está allí, moviéndose, pero tu mente ya está en la lista de pendientes, en la conversación de ayer, en lo que podría salir mal mañana. Y lo que era un momento simple, se convierte en una carrera invisible. Una carrera que no tiene meta. Así vivimos casi todos. Corriendo dentro de la mente. Y luego nos preguntamos por qué sentimos cansancio, por qué sentimos vacío. Pero no es la vida lo que nos agota. Es el pensamiento incesante sobre la vida. Cuando estás completamente presente, incluso las tareas más simples se vuelven vivas. Lavar los platos, caminar, respirar, escuchar el viento. En esos momentos, no hay un yo que analiza. Solo hay presencia.
Solo hay vida siendo vivida. ¿Has notado cómo los niños pueden quedarse mirando una hormiga durante minutos, sin aburrirse? Ellos todavía no han aprendido a vivir en la cabeza. Su atención está libre, no atada a pensamientos sobre el pasado o el futuro. Eso que ellos viven naturalmente, tú también lo conoces. Solo que lo has cubierto con años de pensamiento acumulado. La mente se vuelve una niebla que cubre lo que ya está aquí. Y cuanto más intentas pensar para salir de esa niebla, más espesa se vuelve. Porque el pensamiento no puede liberarte del pensamiento. Solo la conciencia puede hacerlo. Esa conciencia es silenciosa, pero no vacía. Está llena de vida. Llena de inteligencia que no viene del análisis, sino de la observación. Mira cómo el pensamiento crea imágenes sobre ti. Soy alguien que sufre mucho. Soy una persona muy sensible. Siempre me cuesta soltar. Cada una de esas frases crea una prisión invisible. Y sin darte cuenta, comienzas a vivir dentro de ellas. Pero ¿qué ocurre si solo miras ese pensamiento sin nombrarlo como tuyo? Si solo lo ves venir y pasar. En ese momento, te das cuenta. No hay una persona fija detrás de la mente. Solo hay conciencia, mirando. La desidentificación no significa eliminar la mente, sino ponerla en su lugar. Como quien coloca una herramienta en la mesa después de usarla. Puedes pensar cuando lo necesites. Pero ya no estás obligado a hacerlo todo el tiempo. El pensamiento, cuando no es visto, se vuelve compulsión. Cuando es visto, se convierte en sabiduría. Y ver requiere una cualidad muy simple: atención. Pero no una atención tensa. Una atención relajada, abierta. Una atención que no juzga, que no busca resultados. Cuando te vuelves consciente de un pensamiento, hay una pausa. Y en esa pausa, por un instante, no eres la historia. Eres el testigo silencioso. Eso es libertad. A veces, cuando las personas escuchan esto, la mente reacciona. Entonces no debo pensar, debo controlar mi mente. Y al hacerlo, la mente se disfraza de espiritualidad. Pero no hay nada que controlar. Solo ver. Solo ser. Mira el cielo. ¿Controla acaso las nubes que pasan? No. Las permite. Deja que sean lo que son, y luego desaparecen por sí solas. Así también puedes mirar tus pensamientos. Sin interferir. Sin miedo. Sin rechazo. La mente, cuando no es alimentada por la resistencia, se calma naturalmente. Como un lago que deja de ser agitado por el viento. Al principio, puede que sientas impaciencia. Tu mente dirá: esto no funciona, necesito resultados. Obsérvalo también. Ese pensamiento impaciente también puede ser visto. Y al verlo, deja de dominarte. Así, poco a poco, la conciencia se fortalece. No porque hagas algo, sino porque dejas de perderte en lo que no eres. Cada pensamiento que ves pasar sin identificarte con él, es una pequeña muerte del ego. Y en esa muerte hay espacio para la vida real. Tal vez te sorprenda escuchar esto. El ego no es una entidad, es un hábito. Un hábito de pensamiento repetido tantas veces que parece tener vida propia. Pero no la tiene. Solo vive a través de tu atención inconsciente. El ego es la voz que dice: yo tengo razón, yo sé, yo sufro más que los demás. Y mientras esa voz manda, no hay verdadera paz. Porque el ego vive de la comparación, de la separación, del conflicto. Pero cuando lo ves con claridad, sin juicio, se disuelve. Como una sombra que no puede existir cuando llega la luz. Y esa luz es la conciencia que tú eres. En ese espacio, el pensamiento pierde su carga emocional. Ya no te arrastra. Ya no dirige tu estado interno. El pensamiento puede seguir ocurriendo, pero tú permaneces como el cielo. Mira dentro de ti ahora. ¿Hay pensamientos en este momento? Tal vez sí. Tal vez la mente comenta lo que escuchas. Pero si te haces consciente de ello, ya estás fuera del sueño. Eso es estar despierto. Despertar no es algo que deba lograrse en el futuro. Ocurre aquí, en el instante en que ves el pensamiento y no te conviertes en él. Muchos buscan la iluminación como si fuera una meta distante, un estado extraordinario.
Pero la verdad es simple. La iluminación no añade nada. Quita lo que nunca fuiste. No necesitas convertirte en algo más. Solo necesitas dejar de creer que eres todo eso que piensas ser. Y cuando eso ocurre, la vida se vuelve ligera. La preocupación ya no tiene el mismo poder. Porque entiendes que la mente puede imaginar 1000 escenarios, pero ninguno tiene sustancia. Lo real es este momento. Tu respiración. Tu cuerpo aquí. El sonido de estas palabras. Nada más falta. Cuando estás presente, el pensamiento pierde su dominio. Y en esa quietud, comienzas a vivir verdaderamente. Tal vez en este instante puedas sentirlo. Una calma que no proviene de entender algo, sino de dejar de resistir. Y, sin embargo, la mente intentará regresar. Te dirá, sí, pero tengo cosas que resolver, problemas reales. Por supuesto. Pero incluso esos problemas son pensamientos ahora. Y cuando los ves desde la conciencia, los enfrentas con claridad, no con miedo. La desidentificación no te vuelve pasivo. Te vuelve lúcido. Ya no reaccionas desde la inconsciencia. Respondes desde la calma. Y cuando respondes desde la calma, tus acciones se vuelven más efectivas. Porque ya no vienen del miedo, sino de la claridad interior. Esta es la paradoja. Cuando dejas de pensar tanto, comienzas a actuar mejor. Porque actúas desde la presencia, no desde la confusión mental. Puedes notar esto en la vida diaria. Cuando estás completamente presente, todo fluye. Las palabras llegan solas. El cuerpo se mueve naturalmente. No hay esfuerzo. Eso es inteligencia viva. Eso es conciencia en acción. Y cuando la mente vuelve, porque volverá, no es un error. Es una oportunidad para ver nuevamente. Cada regreso de la mente es una invitación al despertar. El simple acto de recordar, estoy pensando otra vez, ya es presencia. Esa conciencia silenciosa detrás del pensamiento, eres tú. No la pierdes nunca. Solo la olvidas temporalmente. Y cada vez que la recuerdas, el mundo se vuelve más luminoso. Tu rostro se suaviza. Tu respiración se vuelve profunda. El ruido de la mente se disuelve en el silencio del ser. Y en ese silencio, la vida florece. Quizás te has dado cuenta de que los pensamientos más insistentes aparecen en los momentos más simples. Cuando estás conduciendo, cuando te duchas, cuando te quedas en silencio antes de dormir. La mente no soporta el silencio. Porque el silencio revela su naturaleza ilusoria. Observa, cuando no hay nada que hacer, la mente empieza a fabricar algo. Una preocupación, una comparación, una historia. Es como si tuviera miedo de no existir. Por eso muchas personas llenan cada segundo del día con ruido. Con música, con notificaciones, con conversaciones vacías, con trabajo innecesario. Todo para evitar mirar lo que ocurre dentro. Pero cuando te detienes, cuando realmente te permites no hacer nada, la mente comienza a mostrarte su contenido. Y puede que no sea agradable al principio. Surgen pensamientos reprimidos, emociones viejas, heridas no resueltas. La mente dirá, esto es incómodo, mejor sigo ocupado. Pero si en lugar de huir, te quedas ahí, quieto, respirando, observando, descubres que no hay nada que temer. Solo energía moviéndose, buscando ser vista. El sufrimiento comienza cuando crees que esa energía eres tú. Cuando piensas, esto no debería pasar, no debería sentirme así. Pero el dolor mental no proviene de lo que ocurre, sino de la historia que la mente crea sobre ello. Por ejemplo, alguien en tu trabajo dice algo que no te gusta. No es la frase lo que te hiere, sino el pensamiento que surge. Me faltó el respeto, no me valoran, yo no merezco esto. Y esos pensamientos despiertan emociones, y esas emociones refuerzan los pensamientos. Así nace el círculo del sufrimiento. Pero si en el momento en que surge la molestia, respiras y observas, notas que hay un espacio entre lo que ocurre y tu reacción. Y en ese espacio puedes elegir. Puedes ver el pensamiento, sentir la emoción, y permitir que ambas se disuelvan sin seguir la historia. Esto no es pasividad. Es presencia. Y desde la presencia, cualquier acción que tomes será más sabia,
más real. Muchos creen que deben cambiar sus pensamientos para cambiar su vida. Pero no necesitas cambiar el contenido de la mente, sino cambiar tu relación con ella. Cuando la mente te domina, te identificas con el papel del pensador. Cuando la observas, te conviertes en el testigo. Y el testigo no sufre. El testigo ve. En la vida cotidiana, esto se vuelve una práctica constante. En una discusión con tu pareja, por ejemplo, observa la voz que quiere tener razón. Siente la energía en el pecho, en la garganta. Nota cómo el cuerpo reacciona. Y no la juzgues. Solo obsérvala. En ese instante, la conciencia entra en el espacio de la emoción. Y algo se transforma. El enojo, sin la historia que lo alimenta, se disuelve. Lo que queda es comprensión. A veces, la mente dice, no puedo permitir que me hablen así. Tengo que defenderme, si no respondo, pareceré débil. Pero, ¿qué pasa si simplemente escuchas sin responder de inmediato? Si respiras antes de contestar, tal vez descubras que no hay necesidad de defender nada. Porque nada real puede ser dañado por las palabras de otro. Cuando reaccionas desde la inconsciencia, la mente se apodera del momento. Cuando respondes desde la presencia, el ego pierde terreno. En una conversación con un ser querido, puedes notar cómo el pensamiento quiere interrumpir. Quiere tener la última palabra. Pero si permaneces en silencio unos segundos, el otro puede sentir algo distinto. Espacio, escucha, calma. Y ese silencio comunica más que cualquier argumento. Desengancharte de los pensamientos no significa dejar de vivir o aislarte del mundo. Significa vivirlo todo, pero sin perderte dentro. Puedes trabajar, amar, cocinar, reír, incluso llorar. Pero ahora sabes que nada de eso te define. Eres el espacio donde todo ocurre. Y cuando recuerdas esto, incluso los desafíos se vuelven parte de tu despertar. Hay momentos en los que la vida parece empujarte a los límites. Una enfermedad, una pérdida, una traición. Y la mente grita, ¿por qué a mí? Pero si te quedas quieto, si respiras profundamente, puedes sentir que incluso en medio del dolor hay algo intacto. Un fondo de calma que no depende de las circunstancias. Eso eres tú. No lo que te ocurre, sino lo que observa lo que ocurre. El ego siempre busca significado en el sufrimiento. Esto no debería pasar, esto arruinó mi vida. Pero la conciencia no busca culpas. Solo ve. Y en esa visión, lo que parecía tragedia se convierte en oportunidad. Oportunidad para soltar, para ver la mente con claridad. Para descubrir que la paz no depende de lo externo. Cada situación difícil es una invitación a recordar lo que realmente eres. Y cada vez que respondes desde la conciencia, algo en ti madura. Algo crece en silencio. No necesitas hacer grandes rituales para liberarte del pensamiento. Solo estar presente en lo cotidiano. Mientras comes, observa el sabor, el aroma, la textura. Mientras caminas, siente el contacto de los pies con el suelo. Mientras hablas, escucha el sonido de tu voz. Y cuando la mente se entrometa, porque lo hará, solo sonríe. No hay error. Solo una oportunidad más para despertar. La práctica más profunda no ocurre en el templo ni en la montaña. Ocurre en medio del tráfico, en el supermercado, en el hogar. Ocurre cuando recuerdas, por un segundo, que no eres el pensamiento, sino la conciencia detrás. Y en ese instante, aunque el mundo siga igual, algo cambia por completo. Ya no vives en conflicto con lo que es. Ya no luchas contra la vida. La dejas ser. Y al dejarla ser, descubres que ella también te deja ser. El pensamiento crea tensión. La presencia disuelve la tensión. Y cuando la tensión se disuelve, la energía de la vida vuelve a fluir. Por eso, cuando dejas de identificarte con tus pensamientos, no solo recuperas la paz, también recuperas tu energía. Porque la mente consume más fuerza vital que cualquier trabajo físico. Pensar sin descanso es agotador. Pero cuando hay silencio, el cuerpo se renueva. El alma respira. Y lo más hermoso es que no tienes que esforzarte. No hay lucha. Solo dejar de alimentar la confusión. Mira tu día. ¿Cuántas veces te pierdes en pensamientos que no te sirven?
repeticiones, juicios, comparaciones. Todo eso drena tu energía. Y al final del día dices, no hice tanto, pero estoy cansado. Claro. Has estado cargando la mente todo el tiempo. Ahora imagina vivir sin ese peso. Caminar ligero, pensar cuando sea necesario, pero vivir desde el silencio. Eso no es soñar, es posible. Está disponible ahora mismo. La desidentificación comienza con un simple paso: ver. Ver sin análisis, sin rechazo, sin buscar cambiar. Solo ver. Y en esa simpleza florece algo inmenso. La conciencia despierta, la vida plena, la paz sin causa. Cuando el ruido de la mente es constante, el cuerpo comienza a hablar. Lo hace con tensión, con cansancio, con dolores inexplicables. Porque el cuerpo no miente. Refleja el estado de tu mente en cada célula. Si observas con atención, verás que cada pensamiento deja una huella física. Un pensamiento de miedo contrae el pecho. Uno de enojo endurece el rostro. Uno de tristeza pesa sobre los hombros. Y así, poco a poco, el cuerpo se vuelve un mapa de lo que no has soltado. Por eso, una de las formas más poderosas de liberarte de los pensamientos es sentir. No pensar en lo que sientes, sino sentirlo directamente. Cierra los ojos un momento. Respira. ¿Puedes sentir tu respiración? No la pienses. Solo percíbela. El aire entrando y saliendo. El leve movimiento del abdomen. El contacto del cuerpo con la superficie donde estás. Cada sensación física te devuelve al presente. Porque el cuerpo solo puede existir ahora. La mente vive en el tiempo, pero el cuerpo vive en el ahora. Así que cuando te pierdas en pensamientos, vuelve al cuerpo. Siente tus manos desde dentro. Siente la energía en tus pies, en tu pecho, en tu rostro. Permite que esa atención descienda como una luz suave. La atención es como el sol, allí donde brilla, disuelve la oscuridad. No necesitas luchar contra el pensamiento, solo encender la luz de la conciencia. A veces, cuando la mente está demasiado activa, puedes usar la respiración como ancla. Cada inhalación trae vida. Cada exhalación te libera. Cuando respiras conscientemente, el pensamiento se suaviza. Y entre una respiración y otra, aparece el silencio. Ese silencio no es vacío. Es plenitud. Es presencia pura. El pensamiento se detiene, pero la vida continúa. Y en esa pausa, descubres algo asombroso. No necesitas pensar para existir. La mente cree que si se calla, dejarás de ser. Pero lo contrario es cierto. Solo cuando la mente calla, puede ser completamente. Muchos viven desconectados del cuerpo porque temen lo que podrían sentir. Pero las emociones reprimidas se transforman en pensamientos repetitivos. Cuando sientes el cuerpo, le das a esas emociones un espacio para liberarse. No las analices. Solo siente la energía detrás. Tal vez un calor, una presión, una vibración. Si no le pones una historia, esa energía se transforma en conciencia. El cuerpo puede ser tu maestro espiritual más profundo. Porque te ancla al momento presente. No puedes respirar en el pasado ni en el futuro. Solo aquí. Solo ahora. Cuando camines, siente cada paso. Cuando comas, siente el sabor, la textura. Cuando escuches a alguien, no solo oigas las palabras. Siente la energía detrás de ellas. Así es como se vive con presencia. La mente dice, esto es demasiado simple. Sí, porque la verdad siempre lo es. La mente busca complicarlo todo. Pero la conciencia solo observa y descansa. Cada vez que llevas tu atención al cuerpo, la mente pierde fuerza. Porque el cuerpo no alimenta el pensamiento, alimenta la vida. Mira tu respiración una vez más. No intentes controlarla. Solo obsérvala. Y nota, mientras observas, la respiración se vuelve más profunda, más tranquila. Así también ocurre con la mente. Cuando la observas, se calma por sí sola. No porque la controles, sino porque ya no la alimentas con miedo. El cuerpo se convierte en una puerta hacia la quietud. Y cuando entras en esa quietud, comienzas a percibir la inteligencia del ser.
Todo lo que realmente necesitas saber ya está dentro de ti. Pero no puedes escucharlo mientras la mente hace ruido. La quietud no es algo que deba lograrse. Es lo que queda cuando dejas de moverte hacia el pensamiento. Incluso en medio del caos, puedes tocar esa quietud. Cuando alguien te grita, cuando hay tráfico, cuando el día se llena de tareas. Respira. Siente tus manos. Siente tu cuerpo desde dentro. Ese simple gesto rompe el hechizo del pensamiento. No subestimes el poder de un solo segundo de presencia. En un segundo, puedes reconectarte con el ser. Y ese segundo puede cambiar el rumbo de toda una conversación. De todo un día. De toda una vida. La mente siempre busca grandes soluciones. Pero el espíritu se mueve en lo pequeño. Un instante de conciencia vale más que 1000 pensamientos positivos. Porque no viene del ego, sino del silencio. El silencio no es ausencia. Es la fuente. De él surgen todas las palabras, todas las ideas, todos los pensamientos. Y cuando aprendes a habitarlo, el pensamiento se vuelve tu aliado, no tu dueño. La mente deja de ser una prisión y se convierte en una herramienta. Entonces puedes usarla con sabiduría. Piensas cuando lo necesitas. Creas, resuelves, comunicas. Y cuando no la necesitas, la dejas descansar. Así como cierras los ojos para dormir. También puedes cerrar la mente para estar en paz. Esto es libertad. La libertad de no pensar constantemente. La libertad de simplemente ser. Cuando vives desde el cuerpo, desde la respiración, comienzas a notar la belleza en lo simple. Una taza de té, el sonido de la lluvia, el silencio de la noche. Todo se vuelve sagrado, porque todo está lleno de presencia. No necesitas buscar la paz, solo dejar de huir del ahora. Porque el ahora siempre ha estado aquí, esperando ser vivido. Y en ese reconocimiento, todo pensamiento pierde urgencia. Dejas de correr detrás de la mente. Dejas de resistir la vida. Y comienzas a descansar en lo que siempre fuiste. Pura conciencia, observando en calma. El ego vive en la mente. No tiene existencia fuera de ella. Y sin embargo, controla gran parte de la vida humana. Lo hace de una forma sutil, haciendo que creas que tú eres él. El ego se alimenta de pensamientos, de historias sobre quién crees que eres y sobre cómo debería ser el mundo. Cada pensamiento que refuerza el yo o el mío alimenta al ego. Cuando dices mi casa, mi pareja, mi éxito, mi problema, el ego se siente importante. Cree que existe porque tiene algo que proteger. Pero observa con atención. ¿Quién es ese yo que dice mi vida? ¿Puedes encontrarlo ahora mismo, más allá de los pensamientos? Si miras profundamente, no encontrarás una entidad sólida. Solo conciencia, observando. El ego teme ese descubrimiento. Porque si lo miras directamente, desaparece. Por eso se mantiene activo, fabricando pensamientos uno tras otro. Manteniéndote distraído, identificado, dormido. El ego no solo se esconde en la mente, también en las emociones. Se siente vivo cuando te enojas, cuando te defiendes, cuando te comparas, cuando te sientes ofendido. Cada reacción refuerza su existencia. ¿Has notado cómo algunas personas parecen buscar conflicto? Incluso cuando las cosas están bien, algo en ellas crea drama. Eso es el ego intentando sentirse relevante. Y no es solo otras personas. Si observas con honestidad, verás que tú también lo haces a veces. Tal vez discutes para tener razón. O cuentas una historia triste para recibir atención. O te sientes superior porque entiendes más. Eso también es ego. Pero no hay necesidad de condenarlo. Solo verlo. El ego pierde poder no cuando lo atacas, sino cuando lo observas sin juzgar. Cada vez que dices mentalmente, esto es el ego en acción. Algo en ti despierta. Y el ego se debilita. El ego no puede sobrevivir a la luz de la conciencia. Porque la conciencia no necesita defenderse. Solo ve. Imagina una lámpara encendida en una habitación oscura. No lucha contra la oscuridad. Simplemente ilumina. Así también actúa la presencia.
Cuando estás consciente, el ego se disuelve. Pero cuando estás inconsciente, toma el control. Y en ese estado, la vida se vuelve lucha. Siempre algo falta, siempre algo duele, siempre alguien tiene la culpa. El ego vive del yo contra el otro. Del yo tengo razón y tú estás equivocado. Del yo merezco más, yo soy especial, yo soy diferente. Y cada vez que entras en ese juego, te alejas de la realidad simple del ahora. No necesitas eliminar el ego, solo reconocerlo. Cada reconocimiento es un paso hacia la libertad. Puedes notar su presencia en lo cotidiano. Cuando alguien te corrige y sientes resistencia. Cuando ves el éxito de otro y algo en ti se contrae. Cuando temes no ser suficiente. Todo eso es el ego intentando sobrevivir. Pero tú no eres eso. Tú eres la conciencia que lo nota. Si te vuelves muy consciente, incluso escucharás el tono del ego en tus pensamientos. Tiene una urgencia particular. Una voz de queja, de comparación, de ansiedad. Es la voz que siempre dice yo, mí, para mí. Cuando la reconozcas, no la sigas. Solo escúchala, como si escucharas el canto distante de un pájaro. Y vuelve al silencio. Ese silencio no es una ausencia del yo, sino tu verdadero ser, libre del ego. El ego busca validación. Necesita que lo aprueben, que lo noten, que lo reconozcan. Por eso vivimos obsesionados con la imagen. Con cómo nos ven, con lo que piensan de nosotros. En el fondo, el ego teme no ser nada. Porque en realidad, no es nada. Solo una colección de pensamientos repetidos. Y cuando te das cuenta de esto, no sientes miedo. Sientes alivio. Porque de pronto, ya no hay nada que proteger. Nada que demostrar. Imagina lo que sería vivir sin tener que defenderte constantemente. Sin tener que demostrar tu valor a nadie. Sin tener que ganar cada discusión. Eso es libertad. Cuando dejas de identificarte con la mente, el ego deja de ser un tirano y se vuelve un servidor. Puedes usar la mente para comunicar, crear, enseñar, amar. Pero ya no la confundes con quién eres. Desde ese espacio, incluso las relaciones cambian. Ya no las usas para afirmarte, sino para compartir presencia. El amor deja de ser una necesidad y se convierte en un estado natural del ser. Ya no amas para sentirte completo. Amas porque ya estás completo. Cuando el pensamiento se aquieta, el amor emerge solo. No el amor del ego, ese que dice te necesito, te poseo, te temo. Sino el amor silencioso del ser. El ego no puede entender ese amor. Porque no busca nada. No pide nada. No depende de nada. Solo es. Y cuando vives desde ese lugar, cada encuentro con otro ser humano se vuelve sagrado. Porque ves más allá de la forma. Ves al mismo ser que tú eres, expresándose de otra manera. Ahí termina toda competencia. Toda comparación. Toda soledad. El ego dice, yo estoy separado. La conciencia dice, yo soy uno con todo. Y no es una idea. Es una experiencia viva. La sientes cuando estás en silencio. Cuando miras el cielo. Cuando ves a un niño reír. Cuando el pensamiento se detiene y solo queda el ser. Ahí no hay tú y yo. Solo hay vida siendo vida. Y cuando esa comprensión se asienta, el pensamiento pierde su peligro. Ya no puede engañarte. Porque aunque aparezca, ya sabes quién eres. Eres el espacio en el que todo surge. Eres el silencio que observa la mente. No la mente misma. Ese reconocimiento es el comienzo de la verdadera libertad interior. La mente te dice que solo podrás estar en paz cuando las cosas mejoren. Cuando tengas más tiempo, cuando el trabajo se calme, cuando los demás cambien. Pero ese cuando nunca llega. Porque el pensamiento siempre encuentra una nueva excusa para posponer la paz. El momento presente es el único lugar donde puedes encontrar libertad. No el futuro, no el pasado, sino este instante, tal como es. A veces, el ahora no parece amable. Puede traer dolor, conflicto, cansancio. Pero incluso eso,
Solo es insoportable si lo juzgas con la mente. Cuando dejas de resistir lo que es, algo se abre. La carga se disuelve. La experiencia sigue siendo la misma. Pero tú ya no estás atrapado en la historia mental sobre ella. Por ejemplo, estás en el trabajo y alguien te habla con rudeza. La mente inmediatamente crea una reacción. ¡Qué falta de respeto! No merezco esto. ¡Qué persona tan negativa! Y de pronto, todo tu cuerpo se tensa. Pero si en ese mismo momento recuerdas observar, si respiras y simplemente sientes tu cuerpo, la energía cambia. Ya no eres el pensamiento. Eres la conciencia que observa el pensamiento y la emoción. Y en ese pequeño instante, eres libre. Esa libertad interior es invisible. Pero transforma todo. La mente puede seguir diciendo, esto no debería pasar. Pero tú ya no la sigues. Solo la ves. Y al verla, pierde poder. Entonces tu respuesta externa será más sabia. Tal vez hables con calma. Tal vez no digas nada. Pero lo harás desde el espacio, no desde la reacción. Esa es la verdadera madurez espiritual. No cómo actúas cuando todo va bien, sino cómo permaneces consciente cuando las cosas no van como esperas. Si observas atentamente, verás que la mayor parte de tu sufrimiento no viene de la situación, sino de la historia mental sobre la situación. No es el tráfico lo que te agota, sino los pensamientos que surgen. Voy tarde, esto siempre me pasa, no puedo más. No es el comentario de otro lo que duele, sino la interpretación. Me atacó, no me valoran, no me entienden. Y no es el pasado lo que sigue pesando, sino el pensamiento constante que lo revive. Cuando ves esto con claridad, algo en ti se relaja. Dejas de luchar contra la vida. Dejas de exigirle al presente que sea diferente. Y en ese rendirte sin debilidad, encuentras una fuerza nueva. La aceptación no es resignación. Resignarse es decir, esto no me gusta, pero no hay nada que hacer. Aceptar es reconocer, esto es lo que hay ahora. Y en esa claridad, puedes actuar de manera más consciente. La aceptación abre espacio. La resistencia lo cierra. Y en el espacio, la vida puede moverse con inteligencia. A veces, ese movimiento será silencio. Otras veces, acción. Pero ambas brotarán de la presencia, no del miedo. Cuando estás presente, incluso las tareas más simples se llenan de vida. Lavar los platos, caminar, atender a un cliente, cuidar a tus hijos. Nada es pequeño cuando estás consciente. La mente busca experiencias extraordinarias. Pero la conciencia convierte lo ordinario en sagrado. Una madre que abraza a su hijo con plena atención está más cerca de la iluminación que quien pasa horas meditando con la mente llena de ruido. Lo que importa no es lo que haces, sino desde dónde lo haces. Si actúas desde la inconsciencia, cada acción alimenta el ego. Pero si actúas desde la presencia, cada acción se convierte en una ofrenda al ser. Incluso el conflicto puede volverse un maestro. Cuando alguien te irrita, te muestra la parte de ti que todavía reacciona. Y eso no es malo. Es una oportunidad de ver más profundo. La próxima vez que sientas enojo, no te apresures a culpar. Siente la energía detrás. Siente el calor en el cuerpo, la presión en el pecho. No pienses en por qué. Solo siente. Y observa cómo la energía se disuelve cuando no la alimentas con pensamiento. Eso es alquimia interior. Transformar la inconsciencia en conciencia. La mente no puede hacerlo. Pero la conciencia lo hace naturalmente. Por eso, en medio de los desafíos, recuerda, no estás aquí para controlar la vida, sino para despertar a través de ella. El tráfico, el trabajo, las discusiones, la rutina. Todo puede ser tu práctica espiritual. Cuando laves los platos, hazlo como si fuera una meditación. Siente el agua, el movimiento, la temperatura. Cuando camines, siente el contacto del pie con el suelo. Cuando escuches a alguien, hazlo sin pensar en tu respuesta. Solo escucha. Escucha con todo tu ser.
Cada momento presente es una puerta hacia lo eterno. Pero solo puedes cruzarla si dejas la carga del pensamiento. El pensamiento dice, esto no es suficiente. La conciencia dice, esto es perfecto. No porque el momento sea perfecto, sino porque la vida es. Cuando comienzas a vivir así, descubres que las cosas externas ya no te dominan. No pierdes la paz con tanta facilidad. No te tomas todo de manera personal. Y la vida, en lugar de ser una lucha, se convierte en una danza. A veces lenta, a veces intensa, pero siempre armoniosa cuando tú no te opones. El pensamiento busca entender la vida. La conciencia simplemente la vive. Y en esa simplicidad, descubres que todo está bien. Incluso cuando la mente dice lo contrario. Puedes mirar al cielo, ver las nubes moverse, y sentir que tú también te mueves con ellas. Sin esfuerzo, sin destino. Solo siendo parte del flujo. Esa sensación de unidad no se puede pensar. Solo se puede experimentar cuando la mente calla. Y mientras más practicas esto en lo pequeño, más fuerte se vuelve tu presencia en lo grande. Porque la conciencia no se construye. Se recuerda. Cada vez que recuerdas observar en lugar de reaccionar, la conciencia despierta un poco más. Cada vez que eliges silencio en lugar de juicio, el ego pierde terreno. Y cada vez que permites que la vida sea como es, la paz interior florece sin esfuerzo. No hay camino más profundo que el presente. No hay práctica más sagrada que la atención. Y no hay libertad más grande que recordar, una y otra vez, que tú no eres tus pensamientos. Eres el vasto espacio donde los pensamientos aparecen y desaparecen. El silencio que sostiene el sonido. El ser detrás de la forma. Cuando comienzas a vivir más desde la conciencia que desde el pensamiento, algo dentro de ti cambia. El mundo exterior puede seguir igual, pero tu relación con él se transforma por completo. Ya no vives como una víctima de las circunstancias, sino como un testigo tranquilo que observa el flujo de la vida con aceptación. No significa que no sientas. A veces llorarás, te frustrarás, te enojarás. Pero incluso en medio de esas emociones, habrá un fondo de quietud, como el mar profundo que permanece inmóvil. Aunque en la superficie haya tormenta, esa quietud no es indiferencia. Es amor en su forma más pura. El amor que no necesita controlar, ni cambiar, ni poseer. El amor que simplemente permite que la vida sea lo que es. Cuando estás presente, comienzas a notar una inteligencia que no proviene del pensamiento. Es una guía sutil, silenciosa. No te habla en palabras, sino en sensaciones, en intuiciones, en sincronías. A veces simplemente sabes qué hacer sin necesidad de pensar. Y cuando actúas desde ese lugar, todo fluye. Esa es la inteligencia del ser. No planea, no calcula, no teme. Solo actúa en armonía con el momento. La mente dice, debo tener un plan. La conciencia responde, confía en la vida. Esto no significa descuidar las responsabilidades. Significa hacer lo que corresponde sin cargar con la ansiedad del resultado. Actúas desde la claridad, no desde el miedo. Y esa claridad solo puede venir cuando estás presente. Piensa en cuántas veces te has preocupado por algo que nunca ocurrió. Cuántas noches de sueño has perdido por pensamientos que solo existían en tu mente. Cuánta energía se ha ido en imaginar escenarios, discutir internamente, resistir lo inevitable. Toda esa energía puede volver a ti cuando dejas de alimentar al pensamiento. Esa energía se convierte en vitalidad, en creatividad, en amor. Cuando la mente se aquieta, la vida se siente más viva. El aire tiene un sabor diferente, los colores parecen más intensos. Los sonidos se vuelven más nítidos. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú lo habitas completamente. Estás aquí, presente, sin capas mentales entre tú y la experiencia. Ese estado no es algo que debas alcanzar. Ya está en ti. Siempre lo estuvo. Solo lo cubren los pensamientos. Y cada vez que los ves pasar sin identificarte, el velo se levanta un poco más. No te preocupes si vuelves a perderte en la mente. Eso también es parte del camino.
Cada vez que te das cuenta de que te has perdido, ya has despertado un poco más. El despertar no es un evento único. Es un proceso suave, natural. Ocurre en medio de la vida, no fuera de ella. Mientras hablas con alguien, mientras trabajas, mientras caminas. Cada instante es una oportunidad de recordar. Yo no soy mis pensamientos. Yo soy el espacio que los ve. Ese espacio no tiene límites. Y cuando comienzas a sentirlo, descubres que no estás separado del mundo. Lo que llamas afuera y lo que llamas adentro son parte del mismo campo de conciencia. La flor que observas, el sonido del viento, el rostro de quien amas. Todo surge dentro del mismo espacio silencioso que tú eres. Y entonces la mente calla. No porque la obligues, sino porque ya no tiene sentido seguir hablando. Ha cumplido su función. En ese silencio, descubres una paz que no depende de nada. No depende del éxito, ni del fracaso, ni de la aprobación, ni del control. Es una paz que simplemente está. Como el cielo, que no necesita que las nubes desaparezcan para seguir siendo cielo. La mente dice, necesito entender más para estar en paz. Pero la paz llega cuando dejas de necesitar entender. Porque el pensamiento pertenece al tiempo. Y la paz solo puede existir en el ahora. Mira dentro de ti. Hay algo que falte ahora mismo, si no piensas en el pasado o en el futuro. Si detienes la historia por un instante, ¿qué queda? Solo esto. El sonido de tu respiración. El latido de tu corazón. El silencio detrás de mis palabras. Y eso es suficiente. Cuando aprendes a descansar ahí, la vida se vuelve sencilla. No porque todo se acomode, sino porque ya no exiges que lo haga. Ya no esperas que el mundo te dé lo que solo la conciencia puede ofrecerte. Ya no persigues el amor porque lo has descubierto en ti. Ya no buscas la seguridad porque has encontrado la quietud. Entonces, los pensamientos vienen y van. Pero tú permaneces. Los momentos cambian. Pero tu centro sigue inmóvil. El ego puede gritar. Pero tú lo ves como un niño confundido. Y lo abrazas con compasión. Eso también es conciencia. No rechazar ninguna parte de ti. Ni siquiera las más ruidosas. La mente no es tu enemiga. Solo está confundida. Ha intentado protegerte. Pero lo ha hecho desde el miedo. Cuando la observas con amor, ella también se calma. Porque la conciencia no juzga. Solo ilumina. Y bajo esa luz, todo pensamiento se convierte en una oportunidad para despertar. Incluso la distracción puede servirte. Cada vez que notas que te has ido con la mente, regresas. Y cada regreso fortalece la presencia. Así es como el ruido se transforma en silencio. Y el caos en paz. No luchando, sino observando. No huyendo, sino permaneciendo. Todo lo que realmente necesitas está aquí. En este instante. Si puedes sentir tu respiración, ya estás en el ahora. Si puedes observar un pensamiento sin seguirlo, ya estás libre. Este es el milagro del despertar. Que nada cambia. Y sin embargo, todo cambia. Porque tú cambias la forma en que miras. Y cuando la mirada es pura, la vida se revela como lo que siempre fue. Una danza de conciencia y forma. Sin principio ni fin. Entonces ya no hay peligro en los pensamientos. Ya no te identificas con ellos. Ni los temes. Solo los ves venir y los dejas ir. Y lo que queda, cuando todos los pensamientos se han ido, es lo que siempre ha estado ahí. Presencia. Silencio. Vida. Cuando finalmente dejas de luchar con tus pensamientos, descubres algo que siempre estuvo ahí. Una quietud inmensa, tan cercana, tan constante, que solo el ruido de la mente te impedía notarla. Esa quietud no necesita ser creada. No depende del tiempo ni de la práctica. Está aquí ahora. Mientras escuchas, mientras respiras, mientras simplemente existes. En esa quietud, no hay nada que resolver. No hay pasado ni futuro. No hay preocupación ni ansiedad.
solo el milagro simple del ser. Los pensamientos seguirán apareciendo, como olas que se levantan y se disuelven. Pero tú ya no eres arrastrado por ellos. Eres el mar. Inmenso, profundo, silencioso. Cada pensamiento que llega y se va te recuerda lo que no cambia. Y lo que no cambia es lo que tú eres. Cuando vives desde ese espacio, el mundo deja de ser una amenaza y se convierte en un espejo. Cada situación refleja tu nivel de conciencia. Y en lugar de reaccionar, observas. En lugar de resistir, fluyes. En lugar de culpar, comprendes. Esta es la verdadera libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de no ser esclavo de tu mente. No hay cadenas más fuertes que las del pensamiento no observado. Y no hay liberación más grande que la de ver con claridad. Así que la práctica es sencilla. No necesitas fórmulas, ni técnicas, ni doctrinas. Solo recuerda mirar hacia adentro. Cuando te sientas confundido, respira. Cuando te sientas perdido, detente. Cuando el ruido de la mente te abrume, vuelve al cuerpo, a la respiración, a la hora. Porque todo lo que estás buscando ya está aquí. Mira a tu alrededor. Cada forma, cada sonido, cada respiración es una expresión de la conciencia que tú eres. Nada está separado de ti. La vida no ocurre a ti. Ocurre como tú. Y cuando reconoces eso, la mente se inclina en silencio ante lo que no puede comprender. Porque la verdad no se piensa. Se siente. Se vive. Se es. Permanece un momento aquí. No hay nada más que hacer. Solo estar. Siente tu respiración. Siente la vida moviéndose dentro y fuera de ti. Nada falta. Nada sobra. Solo este instante. Puro, vivo, eterno. Y si escuchas con el corazón, tal vez percibas algo sutil. Como un susurro dentro del silencio. Estoy aquí. Ese aquí es tu hogar. No un lugar, sino un estado. El estado de presencia. Y desde ese espacio, la mente puede existir sin dominarte. El pensamiento puede servirte sin poseerte. Y tú puedes vivir completamente despierto. No como alguien especial, sino como alguien sencillo, que camina en paz en medio del ruido del mundo. Eso es espiritualidad viva. No escapar del mundo, sino verlo con ojos nuevos. No dejar de pensar, sino dejar de confundirte con los pensamientos. Y cuando aprendes a vivir así, la vida entera se convierte en meditación. Cada respiración, cada mirada, cada silencio compartido, es una oración sin palabras. Y entonces comprendes que nunca estuviste perdido. Solo estabas soñando que eras un pensamiento. Ahora has despertado. Ahora sabes que eres el silencio detrás de todo sonido. La conciencia detrás de toda forma. La paz detrás de toda historia. Vuelve a este instante una y otra vez. Aquí encontrarás lo que el mundo no puede darte. Y lo que nunca puede quitarte. ¿Qué pasaría si descubrieras que nada de lo que piensas que eres, eres tú? Lo que llamas yo son solo pensamientos que van y vienen. Pero tú no eres el pensamiento. Eres la conciencia que los mira. Y en esa mirada sin juicio, la mente pierde su poder y la vida recobra su brillo natural. Cada vez que recuerdes observar, cada vez que sientas tu respiración, cada vez que elijas el silencio sobre la reacción, estarás regresando a casa, a ese espacio de presencia donde todo está bien. Porque tú estás completo. Si estas palabras resonaron en ti, si algo dentro de ti sintió la verdad más allá de las palabras, permanece aquí un poco más. Suscríbete al canal. Y cuando lo desees, acompáñame en el siguiente encuentro. Seguiremos explorando, en silencio, lo que ya somos.